Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase 2. Y en la clase de hoy vamos a ver fuerzas centrales. O sea, en la clase anterior hicimos un repaso súper rápido de mecánica vectorial. Una parte de la mecánica vectorial, la que tenía que ver con las leyes de Newton, simplemente las que nos definían que todo tenía que estar en base de sistemas inerciales. Más adelante, cuando sigamos avanzando en el curso, vamos a llegar al punto de cuestionarnos qué realmente es un sistema inercial. Simplemente ahora podemos pensar que es un sistema donde las leyes de Newton mantienen su forma. Vale, es un sistema inercial. Ya, uno de los casos que habíamos, cuando estuvimos hablando la clase anterior sobre leyes de conservación, habíamos visto que si un objeto no tenía fuerzas actuando sobre este, mantenía su momentum lineal, era una constante de movimiento. Si no existían torques asociados al efecto de la fuerza, o en el sentido de que la fuerza era paralela al vector posición, o que la fuerza es nula, el momento angular que tenga un sistema se va a mantener constante, ya que el torque va a estar asociado con la derivada del momento angular en función del tiempo. Entonces, hay unos casos especiales de fuerzas que son siempre paralelas al vector posición, y estos son los casos de las fuerzas centrales. Fuerzas centrales van a ser fuerzas que el objeto en cuestión que está siendo afectado por esta fuerza, la fuerza siempre va a apuntar hacia un mismo punto del espacio. Digamos como uno puede imaginarse el clásico experimento de que uno pone una tachuela, tiene un cuerpo y lo amarra con una cuerda, que en este caso va a haber una cierta tensión. La cuerda, el objeto al moverse, da lo mismo cómo se mueva. La tensión siempre va a apuntar de tal manera que apunta hacia donde está la tachuela y bueno, la fuerza de reacción que siente la tachuela debido al cuerpo siempre apunta hacia donde está el cuerpo. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a definir lo que es una fuerza central. Entonces, desde el punto de vista más vectorial, más matemático, tenemos que una fuerza central, el vector fuerza, que en principio solo va a depender en este punto del vector posición, ya que podríamos tener fuerzas que dependan de la velocidad o otras características del sistema. Simplemente que esta va a ser una fuerza dependiente de la posición del objeto. Vectorialmente va a corresponder a a su magnitud, F minúscula, evaluado con respecto a la distancia en que existe entre el punto de origen de la fuerza, quien emana la fuerza, y el objeto en cuestión. Todo eso por el vector unitario R, de coordenadas polares o coordenadas esféricas, como lo quieran definir, que es básicamente la que une los dos puntos. El punto en cuestión, el cuerpo, y el origen, que es el origen de la fuerza, quién emana. Si esto podría ser el Sol y aquí está la Tierra, o esto podría ser una tachuela y es un objeto amarrado, o cualquier objeto que se quieran imaginar. No es necesariamente que la fuerza tiene que ser atractiva. O sea, nosotros usualmente pensamos que una fuerza central, si tenemos un objeto que está orbitando, la fuerza siempre apunta hacia adentro, pero podría ser también repulsiva. En el caso, claro, el movimiento no va a ser de una órbita, como estaríamos acostumbrados con una fuerza atractiva, simplemente ser un objeto que se aleja. Por ejemplo, simplemente si nosotros ponemos un objeto ahí, digamos un protón que tiene una masa bien grande y un electrón, si le damos un cierto movimiento, el electrón lo que va a hacer es alejarse, pero la fuerza que va a actuar entre el protón y el electrón, la fuerza electrostática o la electromagnética, va a ser siempre central, porque van a estar siempre apuntando uno al otro. No hay una descripción un poco más complicada como podría ocurrir en otros sistemas. Entonces, una de las gracias de las fuerzas centrales de esta descripción es primero que si nosotros le calculamos el torque, que es básicamente hacer R cruz F, nos va a dar directamente cero. O sea, lo podemos hacer de forma muy, muy rápida. O sea, si nosotros calculamos el torque de ese objeto que se encuentra en la posición R, producto cruz, nuestra fuerza, donde nuestra fuerza al final va a ser producto cruz, la función F minúscula de la posición por R tongo o R gorro. Esto también va a ser R gorro, producto cruz, F de R. Si nos damos cuenta, básicamente esto, estoy haciendo la descripción, pero aquí ya se ve claramente que aquí nosotros vamos a tener R gorro, cruz, R gorro, y eso por definición es cero vector. Entonces, toda fuerza central en principio no genera torque. Entonces, el momento angular o la variación del momento angular, al ser el vector cero, va a implicar que el momento angular es una cantidad conservada.
Y eso está súper bien porque el hecho de que tengamos la órbita de los planetas, podemos justificar de que la órbita de los planetas se mantiene de forma regular siempre. Voy a poner así. Bueno, ¿qué otra cosa importante? El mismo hecho de que el momento angular sea una cantidad conservada, el vector momento angular sea un vector conservado, va a implicar primero otra cantidad, característica bien interesante del efecto que tienen las fuerzas centrales sobre objetos, que el movimiento va a ser planar. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, independiente como esté el sistema orientado, el movimiento siempre lo vamos a poder describir como que pertenece a un plano de movimiento. Eso se puede obtener relativamente sencillo, ya que sabemos que el momento angular es básicamente el R cruz P, o sea, la posición producto del momentum lineal de nuestro sistema. Y si nosotros queremos ver que esta cantidad, el L, que es una cantidad conservada, apunta en una dirección perpendicular al movimiento de este objeto, podríamos hacer el producto punto con respecto al vector posición, ¿ya? De tal manera que si hacemos R punto L, nos va a quedar L punto R cruz P, y esto se conoce como la propiedad el triple, el producto escalar triple, que básicamente es una propiedad cíclica sobre esta operación. O sea, tenemos ABC. ABC va a ser exactamente igual a que si el B lo mandamos donde está el A, el C donde está el B y el A donde está el C, y todas las permutaciones cíclicas que podamos hacer con los tres puntos. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que si nosotros aplicamos esto sobre lo que está acá, eso va a ser igual a mandar el R al final, vamos a poner cruz y el punto. Entonces, el P queda aquí, el R queda acá, y el R que está acá vuelve acá. Esto no nos da mucha información, pero podemos hacer otra permutación cíclica y nos va a quedar el producto punto que está acá, el R cruz R, y esto básicamente va a ser cero vector. Entonces eso quiere decir que el vector R es perpendicular al vector L. Y aquí no va a ser tan complicado darse cuenta también que si incluimos el momento lineal producto punto L, también vamos a obtener el mismo asunto. Porque vamos a tener P, RP, hacemos las propiedades cíclicas hasta que lleguemos a una cosa que es como R, producto punto P cruz P. Y esto también va a ser cero. Entonces eso quiere decir que el vector posición es perpendicular al vector momento angular, pero también el vector momentum es perpendicular al momento angular. Eso se traduce a que, como está acá, nosotros podemos definir nuestro eje Z o la dirección K gorro, que es perpendicular al plano de movimiento de este objeto. Independiente de cómo esté orientado con respecto a la base inercial, porque puede ser que no coincidan los vectores unitarios de nuestra base inercial con el plano de movimiento de nuestro objeto, pero siempre vamos a poder hacer una pequeña rotación en nuestro marco de referencia de tal manera de que quedemos centrados, quedemos orientados de la misma manera. El eje Z o el eje K gorro hacia arriba, el Y gorro y el J gorro de tal manera de poder describir el movimiento de nuestro objeto. Entonces eso nos da la ventaja de el hecho de que la fuerza sea central, nos permite reducir nuestro problema en un grado de libertad, porque ya no necesitamos trabajar en tres dimensiones. Simplemente nos bastan cualquier sistema coordenado en dos dimensiones. Por ejemplo, en este caso que vamos a estar analizando órbitas, podemos utilizar las coordenadas polares para describir el movimiento planar de forma muy tranquila. Entonces, si se acuerdan, en coordenadas polares nosotros tenemos que la posición entre el origen y el objeto en cuestión en un cierto tiempo va a estar dado por X por Y gorro más Y J gorro, y eso va a ser igual a R por R gorro. Y obtener las velocidades y las aceleraciones simplemente uno los puede realizar vía derivación directa en función del tiempo. O sea, sí, en un caso la descripción es bastante sencilla,
¿Sabes que un poquito? Ah, se me quedé sin página. Digamos, como tenemos que el vector posición en coordenadas cartesianas tiene esa forma, y eso significa que es R por R gorro. Si realizamos la primera derivada para obtener la velocidad de R, que va a ser el vector velocidad, aquí la gracia es que como las coordenadas cartesianas son un marco de referencia estático, no varían en el tiempo, los vectores unitarios no varían en el tiempo, simplemente son las derivadas x punto y gorro, y punto j gorro. Esto es re simple porque como los vectores unitarios no cambian, son simplemente las derivadas en función del tiempo de cada una de las componentes. Mientras que en las coordenadas polares el vector unitario r sí cambia con el tiempo. Entonces ahí lo típico es que uno tiene que hacer la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y en general este término, imagínense que nuestra base polar siempre va a ser el vector unitario r para un cierto tiempo y un vector ortogonal que es el teta gorro. Entonces las variaciones que va a tener este objeto, imagínense que aquí tenemos el unitario y ese es el ángulo teta para un cierto tiempo. Entonces, si R gorro cambia, y R gorro por definición es un vector con largo 1 porque es unitario, el único cambio que puede obtener es en la dirección teta gorro. O sea, si este objeto no se... Lo vamos a hacer más grande acá. Vamos a cambiar color. Ya nos quedamos. Esto simplemente como para describirlo fácil. Eso es R gorro. Tiene dirección, tiene largo 1. Si yo muevo R gorro a otra dirección, voy a seguir teniendo largo 1. R gorro en un tiempo t', en un tiempo t. Entonces, por lo tanto, como el largo no cambia, la única forma de cómo se tiene que mover es en la dirección teta gorro, por obligación. Puede crecer, puede ir en la dirección positiva o negativa dependiendo de cómo sea el movimiento, pero en principio solamente en la dirección teta gorro. Entonces, esta cantidad que está acá, en general se transforma en eh, teta gorro, teta punto. Cuando uno lo puede derivar de acá también, pero digamos que de forma fácil uno puede hacer la transformación. Ese es R gorro, R teta punto, teta gorro, que es lo que tenemos acá. Y si queremos obtener la aceleración, simplemente volvemos a hacer las derivadas y nos damos cuenta que el caso cartesiano, que es bonito porque los ejes no cambian, tenemos x2 puntos, y2 puntos, y en el caso de la aceleración tenemos que hacer las derivadas cada una por separado, o sea, la derivada de este producto, la derivada de este producto de tres componentes. Y nos vamos a dar cuenta que de la misma forma que R punto se transformaba en teta punto, uy, teta gorro, eh, teta punto, o sea, teta gorro punto, va a estar relacionado con, creo que era menos R punto, teta punto, R gorro. Porque el R va a cambiar en la dirección, el teta, el vector unitario teta gorro, de la misma manera que les comentaba, como este es un vector de largo 1 que es ortogonal al R. Si este vector cambia, se desplaza hacia esa dirección. Su desplazamiento va a depender primero del ángulo de desplazamiento infinitesimalmente y de la dirección menos, perdón, ese es un gorro, menos R gorro. Mientras que este que está acá, cuando se desplaza en la dirección teta gorro. Entonces ahí lo pueden asociar de forma directa los signos especialmente. Pero si uno lo quiere derivar, R simple es simplemente ya sea acordarse las reglas de derivación para los R gorro y los teta gorro, o actuar sobre cartesiana y después darse cuenta que R cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado y cosas así. Y después puede armar estas cantidades, agrupando los distintos términos. Entonces, del punto de vista de coordenadas polares, la posición
es súper sencilla porque es R gorro. La velocidad es un poquito más complicada porque tiene una componente R punto y una componente R teta punto. Y la aceleración un poquito más complicada porque ya son términos que mezclan cómo se ven, cómo varía la parte radial y la parte angular en el movimiento. Cuando el movimiento es un movimiento circular directamente centrado en la fuerza central, todos los R puntos son cero, porque el largo, la distancia entre la fuente de la fuerza y el objeto se mantiene constante, y el movimiento solo depende de teta punto, y teta dos puntos dependiendo si es acelerado o no. Entonces, en ese sentido, no es tan complicado derivar estas fórmulas. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer con el movimiento planar, que ya vamos a usar coordenadas cilíndricas? El hecho de que podemos calcular nuestra constante de movimiento, que era el momento angular. Entonces, si lo describimos, que el momento angular es el R vector cruz P vector, siempre aquí asumiendo de que la masa de nuestro objeto es constante, eh, podemos hacer el cálculo directamente y aquí nos acordamos de las fórmulas. Lo vamos a hacer con calma. Eh, entonces tenemos R, el momento angular, viene siendo R cruz P, y aquí tenemos que este va a ser R gorro, cruz P, que va a ser la masa por la velocidad, y a su vez la velocidad en coordenadas eh, polares, viene siendo R punto R más R teta punto teta gorro. Simplemente tenemos que hacer la distribución de nuestro producto cruz sobre cada una de las componentes, y aquí vemos directamente que el R gorro con el R gorro del R punto dan cero vector. El único que nos interesa en este punto es el R producto cruz M R teta punto teta gorro. Y aquí nos queda básicamente R cuadrado o M R cuadrado por teta punto por R gorro teta gorro. Y aquí es donde es útil la mecánica vectorial en sí, porque cuando tenemos una base polar, o en este caso una base cilíndrica, nosotros sabemos cuánto van en estos productos cruces porque son bases ortogonales con buenas propiedades. Aquí hacemos un paréntesis, si es que no se acuerdan. Por ejemplo, lo vamos a poner con color con gris. Por ejemplo, una de las cosas más o menos se deben acordar de que una buena base tiene el cartesiano en tres dimensiones, cumple eso. Y las propiedades, movimientos cíclicos de los tres vectores. En coordenadas polares tenemos, como son una base ortogonal, o sea, en coordenadas cilíndricas tenemos esto que está acá. En coordenadas esféricas, vamos a usar el mismo R cruz, R cruz, R cruz phi es teta. Claro, porque tenemos ese ángulo, o no, al revés, es menos teta, porque el ángulo teta va bajando desde el polo. Bueno, cosas así. Uno se aprende estas reglas para la base en cuestión. Si están coordenadas toroidales, también van a haber tres vectores unitarios y que van a tener una cierta regla de productos cruces, y básicamente permutaciones cíclicas va a servir para describir cualquier vector. Ya, con esto, dicho esto, nosotros tenemos que nuestro vector angular, ya sabemos que esto es directamente cagorro o el eje Z. Entonces tenemos que esto es ml cuadrado teta punto cagorro. Y eso va a significar básicamente que si L es básicamente L por cagorro, sabemos que la cantidad de movimiento de nuestro sistema es básicamente esa cantidad L, que es igual a esta cantidad que está acá. Ya, con eso tenemos una cantidad re bonita, que es una cantidad conservada. L depende de la masa, de la distancia al cuadrado que se encuentre y de la velocidad. Eso quiere decir que si un objeto que no ha sido afectado solo por ninguna fuerza externa, solo por la fuerza central, está en una distancia más grande o más pequeña,
se va a ver compensado, o sea, para que mantener el L constante, si el R cuadrado crece en uno, el teta punto va a tener tiene que verse reducido proporcionalmente para que el L se mantenga constante. Eso es lo que nos permite, con esta relación, simplemente con la conservación de momento angular, derivar una de las leyes de Kepler, ya que, si imagínense que aquí tenemos el Sol y aquí tenemos la Tierra, y la Tierra se ha desplazado un pequeño instante. Nosotros podemos calcular el área infinitesimal de este triángulo. Si se acuerdan, el área de un triángulo es básicamente un medio de la base por la altura. En este caso, la base sería r de teta y la altura sería r. Entonces tenemos que el área de un triángulo infinitesimal o un de área infinitesimal es un medio de la base por la altura r cuadrado de teta. Y nos vamos a dar cuenta que si hiciésemos la derivada en función del tiempo infinitesimal, nos aparecerían esas cantidades, teta punto, que es la cantidad que está acá, básicamente. Entonces digamos que una de las leyes de Kepler que nos dicen que un objeto barre áreas iguales en tiempos iguales, o sea, barre áreas iguales sí, en tiempos iguales, eh, y que una constante, lo podemos deducir desde la conservación del momento angular, conociendo las leyes o sea, la fuerza gravitacional, en este caso para la ley de Kepler, están asociadas con una fuerza central. Pero esto en principio vale para cada una de las fuerzas centrales. O sea, el caso particular, o sea, esto vale para cualquier fuerza central, porque no hemos dicho qué tipo de fuerza central estamos trabajando. Si ponemos la fuerza que es uno partido por r cuadrado, vamos a tener características especiales de las órbitas. Pero en principio hasta ahora no hemos dicho cuánto vale f. Solo que es f es una función de r. Pero no hemos dicho si es uno partido por r cuadrado, uno partido por r al alfa o r cuadrado o lo que sea. Y eso es una ley que se va a valer para cualquier fuerza central, que es una de las leyes de Kepler. Bien, otra cosa interesante que ahora nos vamos a ir centrando en aplicar, agregar fuerza y analizar el sistema desde el punto de vista energético. Eh, a ver si se lo mando para abajo. Entonces, si consideramos de nuevo nuestra fuerza central y que ahora es conservativa, porque hasta ahora era una fuerza general central, podría ser, no sé si uno puede generar, pero imagínense que existiese una fuerza de roce donde solamente se opone al movimiento de alejarse o acercarse al objeto, pero no angularmente. Podríamos tener una fuerza de central no conservativa. Pero si asumimos ahora, nos vamos a ir al caso ideal, a las vacas esféricas, que es el problema de una fuerza conservativa. Nuestra fuerza, que teníamos descrita como una fuerza proporcional a R tong, ahora la parte que depende de R, la función escalar o la magnitud del vector fuerza, va a estar relacionada con la derivada o el gradiente, en este caso simplemente la derivada con respecto a la distancia, menos la derivada con respecto a la distancia de lo que nosotros la clase anterior llamamos la energía potencial. De tal manera que si queremos analizar o vimos que cuando tenemos solamente fuerzas conservativas, la energía total mecánica del sistema se conserva, es una unidad conservada, una cantidad conservada, vamos a tener que en un movimiento, debido a una fuerza central, vamos a tener una energía total mecánica que va a estar compuesta por su parte cinética y su parte potencial. La parte cinética, recuerden que es un medio de la masa por la velocidad vectorial al cuadrado o el módulo de la velocidad, que en este caso en las coordenadas polares es r punto cuadrado más r cuadrado teta punto, que sale básicamente a hacer el producto punto de la velocidad con la velocidad, simplemente vamos a hacerlo rapidito. Entonces, por ejemplo, si tenemos... Ah, ya entré por eso. Ahora sí, me ven, ¿cierto? Y me escuchan. Sí, profe, ahora sí. Ya. Que justo Sí, vale, todo bien. vamos a tener que mejorar el internet de acá. Entonces, lo que estaba diciendo es cuando tenemos la energía cinética, que es un medio de la velocidad o un medio de la masa por el vector velocidad al cuadrado, lo que realmente estamos haciendo es el producto punto del vector en sí mismo, z punto
Gorro, y si hacemos el producto punto con el mismo, básicamente lo que estamos haciendo es, dado que también R punto teta gorro son vectores ortogonales, lo único que nos interesan son los cuadrados de cada una de las componentes, porque los términos cruzados nos van a dar cero. Entonces ahí sale facilito que eso es R cuadrado teta punto cuadrado, el módulo del vector cuadrado. Entonces ahí tenemos la energía cinética mecánica del sistema y lo que vendría siendo el resto que vendría siendo la energía potencial del sistema. Bueno, si simplemente separamos las componentes, ya que debido al hecho de que la parte de la energía cinética que depende de, que está asociada con teta punto, o sea, con teta gorro, que es esta que está acá, utilizamos la información de que el momento angular está conservado, que era básicamente que L era igual a mr cuadrado teta punto. Ups, vamos a poner acá. Lo importante era saber que esto que está acá es una cantidad conservada, era m r cuadrado teta punto. Entonces nosotros podemos decir que teta punto es igual a L partido por mr cuadrado y la velocidad, la parte angular de la velocidad que era r cuadrado teta punto cuadrado, básicamente se va a transformar en eh, esto que está acá al cuadrado, va a ser L cuadrado partido por M cuadrado por R a la cuarta por R cuadrado, y esto nos va a quedar un 2. Entonces digamos que ese término de la segunda parte de la energía cinética, de que la energía cinética era un medio M R cuadrado punto más un medio M, esta que está acá se va a transformar en L cuadrado partido por M cuadrado, R cuadrado, y este 2 que está aquí se va con esa masa, y nos quedaría que la parte radial o la parte angular, la energía cinética asociada a la parte angular, se reduce de una forma muy bonita. Esto que está acá, es el término que está aquí. Sí, ahí me faltó no, sí, le puse el 2. Ya, entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros, como ahora, la única variable, la única coordenada que está dando vuelta aquí es simplemente el radio y la velocidad, o sea, la derivada de R punto y R. Vamos a separar nuestro sistema simplemente como si fuera un sistema dinámico de una coordenada, el radio. De tal manera que tenemos la energía cinética radial, por decirlo así, y todo el resto lo vamos a llamar el potencial o la energía potencial efectiva del sistema, que es básicamente el término que está asociado con el momento angular, que era la parte angular del movimiento angular, más la energía potencial debido a la fuerza central. ¿Qué va a pasar con esto? Si ahora nosotros hacemos un gráfico de energía versus posición, vamos a poder describir el movimiento de nuestros objetos de forma muy tranquila. Vamos a ver eso para allá. Entonces, acá yo tengo un caso genérico. Tenemos un cierto potencial, una función potencial que depende de la distancia, que es básicamente esa curva que está ahí, el L cuadrado partido por 2M cuadrado para un L dado, simplemente un gráfico descriptivo que viene siendo esta curva que está acá, porque si se dan cuenta esto cae como 1 partido por R cuadrado, más o menos, y esta que está acá sube como una cierta cantidad, digamos que podría ser como proporcional a 1 partido por R cuadrado, pensando en el caso, bueno, 1 partido por R, perdón, pensando en el caso gravitacional. Y nos vamos a dar cuenta que combinando las dos, vamos a tener que esto es el potencial efectivo. Esa curva que está aquí, esta curva que sube, o sea, que se va para arriba, después hace un valle y después se va hasta infinito. Entonces, en base a que este sistema está asociado con una energía mecánica, que la energía mecánica, o por lo menos que este punto que está acá tiene que ser siempre positivo para que sea un sistema físico, entonces nosotros podemos definir distintos niveles de movimiento. Si esta cantidad que está acá es directamente cero, eso significa que R punto va a ser cero, y si R punto va a ser cero, quiere decir que el objeto no se puede, durante su movimiento físico, no se va ni a alejar ni a acercar. Entonces va a mantener una circunferencia. Entonces, ese punto
corresponde al mínimo del potencial efectivo. Y de eso no puede sacar directamente también las excentricidades, no, pues Sí, la ley de Kepler. exacto, exacto. Uno puede sacar la ley de Kepler si es que el potencial es 1 partido por R. Porque si cambiamos la fuerza, el potencial efectivo va a cambiar y las trayectorias que van a ocurrir van a ser un poco distintas. Pero lo bueno que estamos que si tenemos una cierta cantidad de energía cinética inicial, radial, ahora vamos a poder estar a una energía total un poco más grande que el mínimo de la energía, del potencial efectivo, y eso nos va a permitir que poder cambiar el radio, perdón, la distancia radial en el eje horizontal. Vamos a tener un sistema físico que va a ir chocando con los dos niveles de nuestro potencial efectivo, con el radio menor y con el radio mayor, y eso va a corresponder en el caso kepleriano de 1 partido por R a una elipse, al movimiento elíptico. Si estamos en el caso donde la energía es tal que iguala al potencial efectivo en infinito, cuando R se va a infinito, va a tender a un cierto valor y nosotros igualamos a esa energía. Eso quiere decir que nuestro movimiento va a estar acotado entre el radio mínimo y el radio máximo, que va a ser infinito, pero cuando llegue a infinito va a llegar con energía cinética cero. Y eso, en el caso eh, de 1 partido por R, el caso gravitacional tipo o estándar, significa que el objeto sigue un movimiento parabólico. Y si ahora tenemos más energía que el mínimo del potencial efectivo en infinito, el movimiento es una hipérbola. Y ese era el caso del cometa o del objeto que no me acuerdo cómo se llama, Oumuamua, que debido a sus excentricidades tenía un movimiento hiperbólico, y eso significaba que venía con más energía y no era un objeto que estaba atrapado por el pozo gravitacional del Sol. Ese pasó largo, básicamente. Los cometas usualmente tienen movimientos parabólicos, dependiendo de cuál lejos están, o elípticos, por la excentricidad, y los planetas tienden a ser un poco más circulares, especialmente los que están más cerca del Sol. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el caso, no, en el caso coulombiano o kepleriano de gravitación estándar, con potenciales que fueran como pequeñas variaciones del 1 partido por R? Es el hecho de que nuestras elipses no son elipses perfectas, sino que existiría precesión. El caso, por ejemplo, de las correcciones que uno sufre a la órbita de Mercurio, debido a que está tan cerca del Sol y el efecto solar, el efecto en relatividad general del Sol modifica la ley de 1 partido, de la que la fuerza de gravedad sea 1 partido por R cuadrado, genera que haya una pequeña excentricidad en la órbita elíptica de Mercurio. O sea que la elipse también va girando a su vez. Ese del movimiento hiperbólico es el mismo de Ávila, el Del, físico que lo estudió, que decía que estaba siendo acelerado. el del Oumuamua, el movimiento, no, depende ahí, pues. En principio, si solamente existen dos objetos, el Sol y este Oumuamua, es una hipérbola, pero la hipérbola va disminuyendo a medida que se aleja del Sol, su energía, porque va perdiendo, digamos, se va conservando la energía. La cosa es que en infinito llega con energía cinética no cero. Eso es Entonces, si el objeto sigue acelerando, son otros fenómenos que no están incluidos en las fuerzas centrales, que el efecto, ¿cómo tiene el nombre? Básicamente, si un objeto tipo un asteroide recibe radiación solar, y dependiendo de qué está compuesto, puede ser que su superficie se caliente, empieza a liberar, por decirlo así, vapores, y los vapores hacen que el objeto eh, pierda masa, y esa masa afecta su movimiento. Va a ser básicamente como el problema del cohete. Y aparte va a empezar a girar y cómo radia también va a importar. O sea, en el sentido de que, por un lado, el cometa recibe, digamos que un cometa que no se evapora, así una esfera dura, que no va a perder masa porque se va a evaporar. Va a tener el efecto primero que la presión de radiación del Sol, y si es asimétrico, debido a la presión de radiación, puede ser que empiece a girar. Y cuando el lado que gire no esté apuntando hacia el Sol, va a existir presión de radiación simplemente porque se empieza a enfriar. Entonces va a hacer que el movimiento ya no sea tan kepleriano y tan bonito por estos efectos extra, que se salen de la aproximación de vaca esférica, por decirlo así. Pero sí, o sea, este objeto podría acelerar si es que el Sol le da un extra.
asumiendo que no es una nave espacial ni nada, nada extra, simplemente por efectos solares podría verse acelerado o el hecho de que esté cayendo en el pozo potencial de otro objeto. Sí que ese objeto pues suscitó mucha polémica porque un físico de Harvard defiende que... Es una nave. Exacto. Ya, entonces, el, viendo también, analizando el problema, porque tenemos básicamente el hecho que tengamos en nuestra expresión de la energía total del sistema, que está acá. Esto es básicamente una ecuación diferencial para R, ahí está, para R punto. Entonces, como una ecuación diferencial para R punto, nosotros podemos tratar de resolverla de ciertos aspectos. Entonces, nosotros tenemos que la energía o la energía cinética es simplemente E menos EF, un medio de la masa por R punto al cuadrado. Y en base a esto, Juan, Profe, ¿me escucha? sí, te escucho. Bien. ¿Puedo volver al gráfico anterior? Ahí está. Sí. Profe, no entiendo por qué en ese gráfico, o sea, ¿qué hace que exista una región verdadera de energía negativa? ¿Sí? ¿Puedes repetir un poquito Por, más fuerte que no se te entendió? en este gráfico, eh, ¿a qué se debe que haya en una región energía negativa? En la parte de abajo del eje horizontal, el eje R. Que haya negativas formalmente no afecta en nada a los movimientos, debido a que tú puedes, desde el punto de vista del movimiento en sí, tú le puedes agregar un término constante a tu energía. O sea, que sea negativo no hay ningún problema en el sistema. Lo importante es que la energía total mecánica considere energías cinéticas que estas tienen que ser positivas para que sea un sistema físico. O sea, yo podría agregarle a mi energía total el mínimo de la energía potencial, del potencial efectivo para llevarlo a cero, y básicamente sería el mismo problema. Del punto de vista de la dinámica, de la ecuación de movimiento, no hay ningún fenómeno. Esto no es el caso en mecánica clásica, o la mecánica que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que podemos cambiar el valor de la energía agregándole una constante, mientras esa constante no cambie durante el movimiento en cuestión, y no va a afectar a la física. No en el caso, por ejemplo, en el caso de relatividad general, que funciona más con escala absoluta. Acá el movimiento en general son escalas relativas. Ok, Sí. profe. Ujú. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, la ecuación diferencial. Entonces, como aquí tenemos la energía, el potencial efectivo, y eso va a ser a la energía cinética, nosotros podemos tratar de extraer distintas características desde esta ecuación diferencial. Primero, eh, podemos extraer la dependencia temporal o el tiempo de evolución en función del radio, o sea, que para un radio dado, a qué tiempo corresponde en el movimiento. Básicamente, integrando nuestro sistema, o sea, si nosotros agarramos esto, podemos mandar la masa para el otro lado, lo que sea, pero si hacemos la integral en dr, o sea, que vamos a tener r punto cuadrado dr, básicamente podemos jugar con cambio de variable de tal manera que nos va a quedar, por decirlo así, dr partido por dt básicamente lo vamos a mandar para el otro lado, o sea, no, hagámoslo con calma. Mejor, que esos son los trucos que a los matemáticos no les gustan, porque si tenemos esto que está acá, efectivo, igual a un medio de la masa por r punto al cuadrado, nosotros básicamente podemos sacar primero, decir que r punto es la raíz cuadrada de todo esto. Entonces, en este caso, r punto es, bueno, esto me queda un 2 arriba, un m y la energía menos el f, la raíz cuadrada. Y eso es lo que tenemos acá, es un dr de t. Vamos a poner aquí un por ciento nomás. Y esto que está acá, básicamente descomponiéndolo de forma muy burda, nos queda un dr partido por la raíz cuadrada de lo que está acá, igual a un dt.
Si esto nosotros lo integramos, por un lado vamos a tener el tiempo en función de la radio, y aquí vamos a tener que ver el tiempo que transcurre desde la posición R1 hasta la R2. Aquí sería raíz cuadrada de m medios, energía menos el potencial efectivo. O sea, en principio nosotros podríamos describir cuánto tiempo tarda un objeto de ir desde un radio a otro radio. O sea, simplemente sabiendo cómo es la fórmula de la función analítica del potencial efectivo, y yo quiero ver cuánto me tardo de ir de aquí hasta acá en mi cálculo, tendría que hacer la integral en R. Y me va a dar la distancia, bueno, la distancia, el transcurso del tiempo delta t. Si quiero ver cuánto me tardo de un extremo de la elipse al otro, tengo que hacer el mismo cálculo. Y si quiero hacer la órbita completa, tendría que ir y multiplicar por 2. Bien. En ese gráfico uno debería los puntos de Lagrange. En este gráfico, los puntos de Lagrange tendrías que analizarlo con más términos, porque digamos que los puntos de Lagrange son cuando tú analizas el caso de tres cuerpos, porque tienes dos cuerpos principales, por ejemplo, Sol y Tierra, y el cuerpo de Lagrange tienes que analizar donde las fuerzas se anulan en tres dimensiones. Pero acá, como solamente tenemos Tierra y Sol, y nos estamos centrando en el objeto que orbita, en este caso la Tierra, por ejemplo, no podemos definir un punto de Lagrange. O sea, digamos que el punto de Lagrange sería la órbita, porque es el que se está moviendo, y en este caso, si lo vemos simplemente en la dirección radial, y si estamos en el caso de una órbita circular, el punto de Lagrange sería la órbita circular, la posición donde se encuentre la Tierra en ese momento. Eh, Eso. Ya, entonces, ¿qué pasa si quisiéramos sacar la información angular desde la misma ecuación diferencial? Aquí ocupamos el hecho de que, no la borré, de que, ¿se acuerdan que L era igual a m r cuadrado θ punto? No, sin el cuadrado. ¿Θ punto? Lo mismo. Esto es una constante de movimiento, el L es con una constante de movimiento, pasamos el R y simplemente la dependencia angular en función del tiempo vendría dado por la integral entre los tiempos en cuestión. Entonces podríamos saber también el movimiento angular de la órbita. Porque una de las cosas que aquí a veces uno no visualiza es que cuando uno analiza el caso del potencial efectivo y la energía total, nosotros estamos viendo la proyección del movimiento solamente en la distancia. No estamos viendo, en este gráfico no vemos la dependencia angular, de que en realidad un movimiento que es elíptico, digamos, tiene esa forma, y el objeto se va moviendo angularmente. Nosotros solamente estamos viendo que para un cierto tiempo está aquí, va hasta allá, va hasta allá, y después regresa, y después va, y después regresa, etcétera, etcétera. Pero no vemos que esto en realidad está haciendo ahí y ya, y vuelve, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos sacar la velocidad angular, o sea, la dependencia angular, o cuánto es el transcurso angular que tiene nuestro objeto durante la órbita, necesitamos hacer la integral de 1 partido por r cuadrado en función del tiempo, donde el r lo tenemos que determinar de alguna forma. Sabemos el t, pero sabemos, en base a todas las ecuaciones, podemos ir describiendo. Ahora bien, nos vamos a centrar ahora en la dinámica, en la ecuación de movimiento en sí. Estas nos sirven para caracterizar mucho de las posibles órbitas. Nos vamos a centrar en la dinámica, y en este caso en el movimiento de dos cuerpos solamente, caso que podría ser eh, Sol-Tierra o Tierra-Luna o Tierra, cualquier objeto que esté orbitando uno con respecto a otro. Entonces digamos que desde ese punto de vista, de nuevo, la fuerza es solamente una fuerza central, pero ahora nosotros vamos a decir que las fuerzas centrales que están acá vienen, o los objetos son los productores de fuerza, ya, de una forma. De tal manera que si nosotros describimos el sistema de dos cuerpos, por un lado tenemos nuestro origen inercial, que no necesariamente tiene que estar en alguno de estos dos cuerpos,
Y nosotros vamos a poder definir que la fuerza central solamente actúa, o sea, que la fuerza que siente el objeto verde es solamente debido al naranjo, y el objeto que siente, y la fuerza que siente el naranjo es solamente debido al objeto verde, que las fuerzas están en las direcciones donde está el vector relativo. No hay fuerzas que emanen de acá. Este es un marco de referencia inercial, cero más. Ese no afecta al movimiento gravitatorio. Pero este es nuestro marco de referencia, entonces nosotros estamos observando el sistema desde acá, desde afuera. No estamos parados en ninguno de los dos objetos. Entonces, si hacemos eso, podemos escribir nuestra ecuación de movimiento, nuestra ley de la segunda ley de Newton, la masa del objeto uno por la aceleración del objeto uno, o en este caso el R1 dos puntos, la aceleración vectorial de la posición uno con respecto al marco de referencia inercial, y ese va a ser igual a la fuerza que siente el objeto uno debido al 2. Aquí puede ser que está un poquito al revés los números, pero digamos que es la fuerza 2 Y por otro lado, el cuerpo 2 va a sentir, va a ser su masa por su aceleración y va a corresponder a las fuerzas que siente, que estas son las fuerzas que vienen del objeto uno afectando al objeto 2. Si lo escribimos del punto de vista de nuestra ley o de nuestra fuerza fundamental, que es una fuerza central, cada una de ellas va a depender de la función f, pero evaluado a la distancia relativa, que hay uno con respecto al otro. En principio, en un caso tenemos la fuerza R21, que depende de la distancia relativa entre el objeto 1 y el objeto 2, y el otro depende de la distancia entre el objeto 2 y el objeto 1, que en este caso, estas dos R's son exactamente iguales, porque la distancia no depende una con respecto a la otra. Pero lo que sí lo hace un poco distinto es que los vectores unitarios relativos sí son distintos. Uno es menos el otro. O sea, porque el vector unitario en un caso apunta para allá, digamos que este es el R 12 unitario y el R 21 es básicamente uno que apunta para allá. 21. Entonces, uno es menos el otro. Si incluimos eso, básicamente nos vamos a contar, lo voy a escribir acá mejor porque la diapositiva no lo tengo. Entonces tenemos que el M1, R1, dos puntos, igual a F, uy, esta cosa está, FR, R1, 2, y el otro va a ser menos F de R por R1, 2, M1, R2 punto 2. Primero que nada, si yo voy y lo sumo, me va a dar una cantidad que es cero, cero vector, y aquí me va a quedar, este es un 2, me va a quedar M1, R1, 2 puntos, más M2, R2, 2 puntos. Y esto que está acá, si se acuerdan de la clase anterior, va a ser igual a la masa total por el R grande, que viene siendo la aceleración del centro de masa. A ver si me hace. O sea, el centro de masa no siente aceleración, porque aquí la fuerza central viene siendo una fuerza interna del sistema de dos partículas. Entonces, por un lado tenemos que, eh, al describir todo, vamos a poder tener que la suma total no afecta a la fuerza, al movimiento del centro de masa, pero nos vamos a dar cuenta que si describimos las posiciones en términos del centro de masa y el vector relativo, que es esta distancia que está acá, o sea, tenemos el centro de masa que está ahí, que es el promedio de las dos masas. Promedio de las dos masas. Y por lo tanto, para poder tener la otra coordenada, tenemos el vector relativo, para tener como una base de dos vectores, no necesariamente ortogonales. Vamos a poder describir las posiciones absolutas en términos del centro de masa. Ya, eso es simplemente lo que vimos en la clase anterior. En un caso, un vector es, la posición de uno es el centro de masa más ese cachito, donde ese cachito depende de la masa del 2 partido por m, y en el otro caso es el vector r menos el otro cachito que está acá, porque tenemos un vector solamente relativo, el que apunta hacia arriba. Y tenemos el otro cachito que es proporcional a m1 partido por m. Ya, si hacemos eso, ya les mostré que la suma de las dos fuerzas no afectará al centro de masa, pero cuando hacemos la resta de las dos ecuaciones, vamos a poder reducirlo a una expresión que tiene esa forma. Mu por R
el vector relativo, dos puntos, igual a menos F por R gorro, donde R gorro es el relativo. El mu es una combinación de las masas. Y esto, básicamente, la expresión de mu es M1 por M2 partido por M1 más M2, que se le conoce la masa reducida. Pero lo que tenemos acá es básicamente una expresión que la podríamos pensar que es una masa por una aceleración igual a una fuerza. O sea, básicamente un sistema de dos cuerpos con la fuerza interna, que es una fuerza central, no va a afectar al movimiento del centro de masa, pero sí va a afectar al movimiento como de una única masa bajo un potencial central, que es la masa reducida. Yo tengo un pregunta como la masa Ujú. reducida. Tengo entendido que la masa reducida no es como física, o sea, no es una cantidad física. Claro, no es una cantidad física, pero te deja expresar tus ecuaciones como si fuera una cantidad física. Expresaría que como la masa reducida sería como contener toda la masa del sistema en un punto. No, esa es la masa Esa del es el centro, centro de esa masa. es la del centro de masa. Dentro de la masa. La masa reducida, digamos, podrías pensarlo como el desbalance de tu sistema. O sea, digamos, como tiene el centro de masa que está aquí, pero como un sistema de dos cuerpos, en principio, a pesar de que lo está reduciendo a un punto, le está dando una orientación. Hay un bias, como en el sistema producto de la masa. Claro, digamos que el sistema de dos cuerpos, si lo quieres ver como grados de libertad o cantidades físicas que están asociadas, por un lado tú tienes el cuerpo uno y el cuerpo 2. El cuerpo uno y el cuerpo 2, cuando tú te vas al centro de masa, tú quieres decir, ya, a mí me interesa la masa total. Pero este objeto todavía queda información, que no la estamos representando en la masa total, que es que hay una dirección. Es como decirle, por cierta forma, que el sistema de dos cuerpos lo podemos llevar a una masa central, a una masa total, que es el centro de masa con las coordenadas y la masa total, pero todavía nos queda una dirección que tenemos que incorporar como información. No sé, piénselo. El spin, por decirlo así. Pero estamos reduciendo el sistema que ocupa un tamaño en el espacio a un punto con una dirección. Entonces, en principio, el problema se está reduciendo ahora a un objeto donde aquí tenemos el origen y una pequeña masa mu, que es la que está orbitando ese origen. Bueno, no sé, una más pequeña masa mu, dependiendo de los valores de M1 y M2, que es lo que va a estar asociado con el vector relativo. No sé, le está ahí como pensando. O sea, primero tenemos dos esferas de distintos tamaños, o sea, de distintos valores de masa. Una está orbitando a la otra. Lo que sí sabemos que, según nuestro marco de referencia, esas se podrían estar moviendo, lo que sea, pero, es que aquí no puedo hacer una simulación, pero eh, si nosotros estamos en un platillo volador aquí y nosotros vemos un sistema de objetos, estos dos objetos, nosotros podemos ver que uno orbita al otro. El centro de masa, si es que no hay fuerza externa, el centro de masa también se podría estar moviendo en velocidad constante y estos objetos seguirían orbitando en torno uno en torno al otro, pero centrados con respecto al centro de masa. El centro de masa se puede estar moviendo porque lo único que dijimos con nuestras expresiones es que la fuerza central no va a cambiar, no le va a dar ni más aceleración, no va a cambiar la velocidad del centro de masa. Puede estar en reposo o puede estar en movimiento, pero el centro de masa sigue moviéndose en línea recta y en torno a esa línea, a ese punto, van a estar los dos objetos orbitando. La cosa es, para no andar siguiendo el movimiento de cada uno de los objetos por separado, porque no necesariamente un movimiento circular, la masa reducida nos permite reducir ese problema de dos cuerpos a un solo cuerpo con masa mu, que orbita al centro de masa. Eso es lo que estamos haciendo con la masa reducida. Simplemente pasamos de mi capacidad de dibujo, mira, digamos que eso es el centro de masa, SR, y tenemos el objeto uno y el objeto 2. Lo vamos a poner así, súper asimétrico. Si nosotros dejamos esto evolucionar el tiempo, este objeto, a pesar de que estos siempre van a estar en línea recta, un objeto va a poder estar dando órbitas así y el otro va a estar dando órbitas, por ejemplo, así. Siempre se van a mantener.
orbitando. No necesariamente a la misma distancia con respecto al centro de masa, pero sí van a estar orbitando eso. Y cuando nosotros utilizamos la masa reducida, lo que estamos reduciendo aquí es todo el centro de masa, y en vez de trabajar con dos cuerpos, trabajamos con un solo cuerpo con masa mu. Y de nuevo se nos está colapsando el internet. Eso es lo único que estamos haciendo. Pasamos de un problema de dos cuerpos a un problema de un cuerpo con masa mu. Pero depende de la posición, también de la distancia inicial No, sí, las a la que condiciones uno, iniciales, los imagine, ¿verdad? o sea, tú siempre con cualquier sistema que tengas, vas a poder calcular el centro de masa. Te vas al centro de masa y el problema se reduce a un problema de una masa, que es la masa mu. Ahora, las condiciones iniciales te van a determinar también las velocidades iniciales, todos esos detalles que nos ayudan a determinar el problema general. Pero el hecho de que tengamos el término mu nos permite reentrazar cuáles son las posiciones finales para dos cuerpos, sí, solo para dos cuerpos. Por ejemplo, nosotros tenemos esta ecuación de movimiento, mu r dos puntos igual a menos fr, ¿ya? Como es central, el r2, bueno, consideremos de que esto vamos a poder resolver y vamos a poder encontrar la dependencia de R en función del tiempo. Entonces, si conocemos cuánto vale R en función del tiempo y sabemos el movimiento del centro de masa porque va a ser una velocidad constante, un vector de velocidad constante o en reposo, esta posición la vamos a conocer. Aquí vamos a ver cómo se lleva R y vamos a ver los movimientos de cada una de las masas por separado. Simplemente entendiendo el movimiento de la masa reducida. Es como ir simplificando el modelo. Pero lo bueno es que aquí terminamos con una ecuación que se parece a la ley de Newton de masa por aceleración igual a la fuerza. Simplemente que ahora la masa no es una masa física de un objeto puro, sino que es una masa efectiva que se llama masa reducida. Y que la masa reducida tiene sus límites. Por ejemplo, si tenemos un objeto que es muy grande con respecto a otro, imagínense que M1 es la masa del Sol, la masa reducida y el otro es la masa de la Tierra. Aquí básicamente vamos a tener que mu va a ser la masa la masa del Sol partido por la masa del Sol, va a ser básicamente la masa de la Tierra, porque este no va a contribuir. O sea, en el caso Sol y Tierra, la masa reducida es la masa de la Tierra. Si los dos objetos son iguales, que la misma masa, básicamente va a ser m cuadrado partido por 2m, es básicamente m medios de la masa total. Bien, ¿qué otra cosa? Porque ya con esto ya vamos acercándonos al final y ya, nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Ya, entonces, conociendo esto, también podemos estudiar el caso de los dos cuerpos. Vamos a mover esto abajo, no moleste. De los dos cuerpos, pero en el contexto de la energía. Acá, por ahora hemos visto cómo se plantea la ecuación. En la próxima clase vamos a resolver las ecuaciones de movimiento, en el caso coulombiano, que es el que se puede resolver de forma analítica, con harto cálculo, pero se puede resolver, para obtener las leyes de Kepler. Pero ahora, antes de eso, centrémonos en la energía total, la energía total mecánica. Tenemos el mismo sistema, vamos a tener las energías cinéticas de cada uno de los objetos y la energía potencial, que debido a que una fuerza central va a ser una energía potencial que depende de la distancia entre los cuerpos, de la distancia relativa. Y eso significa que esta cantidad está acá, que es la energía cinética, vamos a poder reescribirla en términos de el centro de masa y la masa reducida. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si nosotros tenemos el M1, acuérdense que nosotros tenemos que R1 es el centro de masa más, creo que era M2 partido por M, R. Si yo hago la velocidad 1, que es la derivada de esto, sería la derivada del primero, más M cuadrado M, la derivada del segundo, porque las masas no cambian, etcétera, etcétera, etcétera. Si hago esto al cuadrado, como tengo que hacer la velocidad al cuadrado, voy a hacer el cuadrado y van a salir términos para armar, vamos a hacer el mismo con el otro. O sea, si hago este B1 al cuadrado, va a aparecer R punto al cuadrado más
este término que está acá, M2 partido al cuadrado, M2 al cuadrado, R punto al cuadrado, más el término cruzado, más M2, M, eh, R vector punto, punto, R punto. ¿Ya? Porque aquí los vectores centro de masa y el relativo no son ortogonales, no tienen por qué ser ortogonales. Entonces, si hacemos eso, y el V2, si se acuerdan el V2 aquí lleva un signo menos, ahí lo vamos a escribir rápido, o sea, del R2 sacamos el V2, y el V2 la única diferencia era que también tenía el R punto, porque tenía la misma expresión, pero aquí tenía un signo menos. Entonces quiero sacar M1 partido por M R punto, y si hago el cuadrado de este, el V2 al cuadrado va a ser R punto al cuadrado más M1 cuadrado, M cuadrado, R punto cuadrado menos M2, M1, perdón, partido por M, R punto, R punto. La única diferencia va a ser en ese término y que que los dos de arriba ahora son unos. Y si a cada una de estas cantidades las multiplicamos por M1 al V1 y el M2 al V2, este término que está acá, cuando lo sumemos se nos van a cancelar. Y reagrupando los términos, básicamente en uno nos va a quedar aquí un M1 R1, M2 R2, que todo nos va a dar la energía, la masa total, por R punto al cuadrado, R grande punto cuadrado, que va a ser la energía del centro de masa. Y por otro lado nos aparece la energía cinética de la masa reducida, simplemente agrupando algebraicamente. El potencial ahí está dando vuelta. Entonces, en este caso, en el caso de dos cuerpos, aparte de poder trabajar con la energía cinética por separado de los dos objetos, si lo describimos como el conjunto que son, vamos a tener la energía cinética asociada al centro de masa, que puede ser porque el objeto está moviendo su centro de masa, se mueve en velocidad rectilínea uniforme. Y va a haber una cierta energía cinética asociada con eso, pero va a haber una cierta energía cinética simplemente al hecho de que un objeto está orbitando al otro, que sería como su energía interna, debido a la fuerza interna. Y tenemos la parte de la masa reducida. Si consideramos que estamos en un sistema o en un marco de referencia que viaja con el centro de masa, entonces su energía cinética con respecto a nuestro marco de referencia que viaja a la misma velocidad que el centro de masa va a ser cero, nos quedaría un sistema que sería muy parecido a lo que recién habíamos visto perdón, con el caso que estábamos analizando el potencial en efectivo. Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá tomaría el rol del mu, sí, olvidándonos de la energía del centro de masa, digamos que vamos con el sistema, viajando en el sistema. Esto que está acá sería equivalente al mu. Y habría que ver cómo se comportan las otras con las otras dependencias. Ya, entonces, viendo eso, pensando que hacia dónde queremos ir, podemos analizar cómo se ve el momento angular en el sistema de dos cuerpos. Entonces, el momento angular total lo tendríamos que calcular en el marco con respecto a la posición del centro de masa, que eso es importante. Los momentos angulares sí dependen del origen. No es lo mismo calcular el momento angular de un objeto donde nuestro marco de referencia está en el punto donde el objeto gira, a que nosotros nos movamos por acá y le calculemos el momento angular de un movimiento así. Entonces, en este caso, si nosotros nos centramos en el centro de masa, eso quiere decir que la posición que usualmente era, ahora tendría que ser la posición uno con respecto al centro de masa, producto cruz, el momentum uno. Ujú. Este sale así, que el mu está multiplicando la posición en vez de la velocidad. Al revés. Sí, Hay un typo en el libro. sí. Ah, ya. Simplemente para hacerlo más simple lo movió para el otro lado. ¿Cómo? Es que el mu, Momento. sí, es que el mu por, digamos, mu por P, mu por, digamos, el momentum va a ser MB, Ujú. P1, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando acá lo tenemos que reemplazar por las masas, reagrupar, ya que esto que está acá es básicamente, si hacemos esa diferencia, eso, si no me equivoco, es M1 partido por M por R, perdón, R no es retongo,
uno tiene un signo menos y el otro tiene un signo más. Tal vez este tiene el signo menos y este tiene el signo más. M2 partido por M, R. Y al hacer las combinaciones, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder tener una suerte de momentum reducido, Ujú. que es eso que está aquí. Pero básicamente si como el mu es un término escalar, es un número, da lo mismo en qué lado lo pongamos de la. No, se puede escribir de- de las dos maneras. Sí, o sea, algebraicamente es lo mismo. Conceptualmente estamos diciendo que aquí tenemos el vector relativo, producto cruz, el momentum reducido, Ujú. que vendría siendo que la masa de nuestro sistema, o sea, que la nueva partícula, que es la que está asociada con la masa relativa, reducida, tiene un momentum reducido, que vendría siendo, que en vez de m es mu, por la velocidad, el vector velocidad del vector relativo. Pero básicamente volvemos a recuperar lo que teníamos antes, pero en vez de m's, son mu's. Eso es lo único que estamos haciendo. Pero lo bueno es que podemos hacer eso. Entonces, eso quiere decir que, como les decía, que las ecuaciones que teníamos acá en la diapositiva tanto, que están acá, las vamos a poder escribir simplemente reemplazando los m's por mu's. Y sería el mismo sistema. Vamos a tener órbita elíptica, órbitas circulares, órbita parabólica y lo que sea, con dos cuerpos. Entonces, de tarea, para que lo vean, lo revisen, esto es del FETER. El problema 1.10 es algo que vimos ahora, pero en este caso, en vez de un potencial sin valor, o sea, un potencial genérico, es simplemente el potencial de 1 partido por k r cuadrado, en vez de 1 partido por, por R, que sería el potencial colombiano. En este caso, el potencial asociado con un resorte. Y simplemente aquí, usando el potencial efectivo, encontrar las energías de límite, la energía mínima y la energía máxima. O sea, más adelante ver cómo están relacionados y tratar de entender qué tipo de órbitas podrían tener. Porque ahora las órbitas elípticas, parabólicas y eso no valen para un, para un resorte. Solamente valen cuando tienes uno partido por R. Y el problema 11, el 1.11, lo de una partícula se mueve ahora en un potencial genérico, menos lambda r a la menos n, con n mayor que 2 y encontrar las ecuaciones eh, de movimiento y ver cómo entra ahí la masa reducida y describir, básicamente reproducir la clase para dos tipos de potenciales distintos. Uno Cuando partido por reproducir R. ecuaciones de movimiento se refiere a sacar la fuerza a partir del potencial y luego a partir de ahí sacar la... Las ecuaciones de movimiento se refieren a cosas de este estilo. Ah, ya. Claro, porque acá no te están pidiendo por el momento resolver la ecuación de movimiento. Simplemente encontrar la ecuación de movimiento y tratar de caracterizarlas, porque resolverlas, como les digo, creo que los únicos casos analíticos en los cuales tú tienes soluciones fáciles es el caso colombiano, uno partido por R, y el caso del resorte. Cualquier cosa que esté entre medio, Mm. básicamente sale más fácil hacerlo numérico que intentar de resolverlo a mano. Los otros tienen fórmulas que se cierran, son integrales que se pueden integrar, que tienen primitivas. Las otras combinaciones no. Tal vez existen algún otro tipo, no sé si el potencial es constante, podría darse porque es mucho más sencillo, pero en general no tiene. Eso. Entonces, vamos a bajar la grabación hasta acá.